Cuando usted le habla de Chile, aparte de que le cuenta que es un país más largo que ancho, y es el chiste que todos hacemos cuando vemos el mapa, siempre es por alguna cosa relativa a Pinochet, que hace muchísimo tiempo que ya no manda en Chile. Desde entonces en Chile han pasado muchas cosas. Unánimemente es considerado como uno de los pocos países absolutamente fiables de Hispanoamérica, por diferentes razones en las que vale la pena entrar y que no valen desdoro, por cierto, del resto de los países, y también porque en materia política es un lugar donde la derecha tiene una fuerza, en fin, descomunal. Para que usted se haga una idea, en Chile tenemos por una parte una coalición de democracia cristiana y socialistas que se convirtió en algo así como una especie de centro-izquierda, ¿verdad? Que, bueno, hacía una política de izquierda moderada. Luego estaba la extrema izquierda y luego a la derecha hay una constelación de partidos que van desde la Renovación, ahora Partido Republicano, antes Evópoli, Evolución Política, etc. Un montón de partidos. Y gobierna la derecha con Sebastián Piñera, con una coalición de partidos, dentro de los cuales el de Piñera solo es uno. Y otro es el de nuestro invitado de esta noche, José Antonio Castro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que lo he explicado medianamente bien, pero debe ser más complicado todavía. Con algunos matices, ¿ves? Porque esa izquierda, centro-izquierda que tú señalas, es claramente de izquierda, porque pactó con el Partido Comunista. Esto es una coalición muy de izquierda, donde lograron mayoría, porque sumaron al Partido Comunista a este proceso, y un nuevo referente que podría ser similar al Podemos, que se denomina Frente Amplio, que son unos jóvenes con ideas viejas. Pero lo asombroso es que la democracia cristiana está dentro de ese pacto. El único partido nuevo que no estaba dentro del pacto es este Frente Amplio, que son estos jóvenes que yo digo que tienen ideas muy antiguas, y ellos dijeron siempre que no iban a votar por esta coalición establecida de centro-izquierda, pero llegado el momento de las elecciones terminaron votando igual por ellos, traicionando, por así decirlo, toda la frescura y toda la renovación política que ellos traían. Y por el sector de la derecha, yo fui miembro de un partido político, la UDI, que era parte de la coalición de gobierno, pero renuncié hace un par de años y postulé como independiente a presidente de la República, obteniendo cerca de un 8% de la votación contra un 36% de Sebastián Piñera en la primera vuelta. Tenemos balotage, como le dicen ustedes, y en la segunda vuelta nosotros apoyamos por responsabilidad, no por convicción, a Sebastián Piñera con su programa de gobierno. Y hoy día no estamos en la coalición de gobierno porque solo tenemos un diputado que renunció a los partidos tradicionales, se sumió al nuevo Partido Republicano que está en formación, y tenemos algunas diferencias con el programa de Sebastián Piñera, básicamente porque él perdió la línea de lo que se había planteado a la ciudadanía en temas como identidad de género, que es concepto dentro de la ideología de género, en la baja de impuestos que nosotros defendemos y en el tema de mantener el sistema de pensiones tal como estaba funcionando en Chile sin intervención del ente estatal, que es básicamente entregarle aquí un trozo importante de la previsión a sectores que podrían ser manejados políticamente. Esto que se está contando para el público español de derechas es algo así como una especie de paraíso incomprensible en el que hay un montón de partidos de derecha fortísimos que además crean cosas, que expresan ideas inteligibles por parte del elector y me parece que vale la pena hacer un poco el trasplante de una situación a la otra, porque la derecha, digamos, clásica, en fin, sé que no es exacto, pero bueno, del post-pinochetismo iba a ser la democracia cristiana, dejó de serlo rápidamente. Apareció otra derecha, más propiamente tal, centro-derecha, que al final ha sido la UDI de Piñera, donde, entre otros, estaba efectivamente usted y el movimiento al que dio lugar. Hay algo interesante y es la evolución de Piñera hacia una serie de tópicos políticos que parece que fatalmente atraen a absolutamente todos los gobernantes del mundo y que todos terminan entrando por ese aro. Por así decir, es un poco la convergencia socialdemócrata, ¿no? Así es. Y Piñera también. Y vemos algo similar en Argentina, donde claramente Macri podría haber generado cambios muy importantes de la época de los Kirchner y no tuvo el carácter inicial para ejecutar esos cambios. Y en el caso de nuestro presidente, yo fui de la coalición gobernante en el primer periodo y nos ocurrió algo similar a lo que está ocurriendo hoy día, que se gana con ideas de derecha, pero después se gobierna con ideas más de centro izquierda, porque existe el temor a perder en el Congreso.
Y como nosotros tenemos primera vuelta y segunda vuelta, la gente elige el mismo día al presidente en primera vuelta y el Congreso completo. Por lo tanto, muchas veces las personas dicen, bueno, yo me la juego por el presidente porque es el que va a hacer los cambios, pero no elige bien en el Parlamento y se queda un gobierno con un Parlamento opositor que en este caso en Chile es absolutamente obstruccionista. Por lo tanto, tienes dos caminos. Llegas al Congreso y negocias, o claramente sacas al pizarrón a la gente de izquierda y le dicen, miren, ustedes votaron por mí, que soy de derecha, pero le entregaron una llave de la puerta a la izquierda que no me deja gobernar de acuerdo a los principios que yo planteé en la campaña. Y esa falta de carácter es la que nos está pasando a la cuenta hoy día. Salimos electos con el presidente Piñera con un 55% de la votación y hoy día las encuestas le dan al gobierno cerca de un 30%. Y no es que ese 25% haya transitado a la izquierda, solamente están desafectados de lo que se planteó en campaña, que íbamos a cortar con la burocracia, que íbamos a terminar con los operadores políticos, que íbamos a bajar los impuestos y que íbamos a crear emprendedores libres que le dieran alas a Chile, cosa que está ocurriendo en otros países. Los países que bajan los impuestos crecen, los países que achican el Estado generan más igualdad que aquellos que suben los impuestos, evitan el crecimiento y aumentan el Estado y generan más desigualdad. Don José Antonio, Piñera gana a Bachelet con un programa netamente de derechas, netamente conservador, un programa que sería muy semejante al que ha presentado Vox en España en las últimas elecciones. Bachelet ha sido, y luego en la ONU así se ha manifestado, una de las principales impulsoras de todas las políticas antinatalistas, esterilizantes, que están saliendo de Naciones Unidas y de sus diversas instituciones. Y Piñera, insisto, se opuso radicalmente y fieramente a esas posiciones. De hecho, él, yo creo que en su primer mandato gobierna con ese programa electoral. ¿Qué le ha pasado a Piñera? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué leyes no ha tocado de las que había hecho Bachelet? Bueno, yo creo que el mayor daño que nos hizo Bachelet fue en el tema educacional, donde se copiaron varias de las normas legislativas españolas y nos fueron coartando la libertad de los proyectos educativos. Chile tenía un muy buen sistema educacional en comparación con los otros países latinoamericanos, con una provisión de educación pública, pero con prestadores públicos y privados. Y era la familia la que podía elegir libremente, se iba a uno u otro, y la educación particular subvencionada por el Estado iba subiendo mucho. Y Bachelet cambió ese sistema y nosotros no hemos podido retrotraer eso porque no tenemos mayoría parlamentaria. Nosotros somos demócratas y creemos que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Y por eso es tan importante mostrarle a la ciudadanía que es la izquierda la que impide volver a ejercer la libertad en el tema educacional. En el tema tributario, Michelle Bachelet subió los impuestos y el gobierno presenta una reforma tributaria que mantiene lo que hizo Bachelet, quitándole algunos obstáculos administrativos, pero nada trascendente. Y el Congreso lo rechaza con el mismo discurso ideológico de siempre. Baja de impuestos favorece a los más ricos. Baja de impuestos es para los poderosos. Y eso es mentira. Porque el mundo hoy día globalizado muestra que en la medida que uno baja los impuestos, le da más posibilidades a la inversión, tanto nacional como extranjera, y eso genera más empleo. Y nosotros lo que necesitamos es que hayan muchos letreros en todas partes que se dicen, necesito un colaborador. No el cartel que se instala en todos los países socialistas donde dice no hay vacantes. En esa línea, Sebastián Piñera no ha presentado los programas, los proyectos de ley necesarios para cambiar y enfrentar a esa izquierda. Y en lo que sí se hizo un gran daño, en el tema valórico, fue que Piñera levantó, después de que en Chile se ganara un premio por una película, un Oscar, de La Mujer Fantástica, que es un hombre, que relata la historia, ¿no es cierto?, de una persona que cambia su identidad de género, que se llama La Mujer Fantástica, pero es la historia de un hombre, no resiste la presión de los medios y la ansiedad por tocar la estatuilla y fomenta una ley de identidad de género que traiciona claramente todo lo que se había señalado antes de que es proteger la familia y proteger a los niños, porque la ideología de género va corrompiendo a los niños desde la infancia. Y aquí en esta ley, que es la peor ley que se podría haber registrado, se cambia la partida de nacimiento. Es decir, yo digo, ahora me siento mujer, voy al registro civil donde se inscribe el niño recién nacido
y cambio la partida de nacimiento, ¿Le suena esa historia a nuestros borro todos los espectadores? antecedentes, Claro. se borra mi historia de que yo nací hombre y de ahí para adelante soy mujer. Y eso claramente atenta contra la fe pública de las personas y también genera una serie de distorsiones que ya se están viendo en otros países del mundo, pero que no fueron acogidas por, en este caso, el gobierno por el que yo voté. Y como uno le enrostra al gobierno y le dice, mire, usted dijo que iba a proteger la familia, dijo que iba a bajar los impuestos, dijo que iba a proteger el sistema previsional, y estos tres temas que usted está promoviendo estaban en el programa del competidor de izquierda. Y nosotros, como Partido Republicano, no nos hemos movido de nuestra línea. Sí hemos respaldado al gobierno en materias de educación, donde creemos que hay que volver con el respeto al aula, el respeto del alumno al profesor, del profesor al alumno, porque aquí todos hacen como el alumno hace que estudia y el profesor hace como que enseña. Y tenemos que volver al sentido común. El colegio, el aula, necesita un cierto orden jerárquico para transmitir conocimiento y para poder aprender. Por lo tanto, nosotros decimos, no nos hemos movido de la línea, respaldamos las políticas educacionales del gobierno, respaldamos las políticas de seguridad pública del gobierno, respaldamos las políticas de migración del gobierno, pero en estos tres otros conceptos, o cuatro, nosotros somos críticos porque cuando apoyamos al gobierno dijimos que nos íbamos a mantener en un domicilio conocido, que era la esquina de las calles Libertad con Independencia. Está muy bien la figura. Me sonreía porque es que los problemas son tan comunes ya en todas partes, ¿verdad? Que parece que estamos hablando del mismo país todo el tiempo. Son países distintos, aunque quizá no tanto. Sistema previsional, decía usted, se refiere, me imagino, al sistema de pensiones. Que el caso chileno es un ejemplo que aquí se pone habitualmente. Aquí tenemos un problema fundamental, que es que nuestra pirámide demográfica se ha convertido en una pirámide inversa. El sistema de seguridad social con cobertura estatal se está haciendo francamente complicado de sostener. Hay diferentes propuestas. Una de ellas es la de la privatización, por así decir, de la propia previsión que se hace uno, o provisión si se prefiere, que se hace uno de su jubilación. En el caso de Chile, escuchamos por una parte, el sistema funciona gracias al fondo privado, digamos, que cada cual se hace para su pensión, y al mismo tiempo son pensiones de miseria. ¿Cuál es exactamente la situación en Chile del sistema de pensiones? A ver, claramente las pensiones en Chile de un sector importante de la ciudadanía no son las proyectadas. ¿Por qué? Uno, porque Chile dio un salto cualitativo en la expectativa de vida. Chile hoy día es el país latinoamericano que tiene mayor expectativa de vida, llegando casi a los 80 años. Por lo tanto, cuando se implanta el sistema, se dice usted va a tener una pensión equivalente a un 70% de su ingreso. Pero cuando la gente sobrevivía 5 años a los 60 años de la mujer o 5 años a los 65 años del varón. Por lo tanto, uno ahorraba 40 años para mantenerse entre 5, 10 o a lo más 15 años. Y hoy día la expectativa de vida llega a los 80, por lo tanto usted tiene que ahorrar en esos 40 años más. Y se ahorra lo mismo, es una retención solo del 10% del sueldo. Lo segundo es que muchas personas no hacen ahorro previsional permanente y tienen lo que denominamos en Chile lagunas. Por lo tanto, yo ahorro solo 1 mes, 2 meses o 3 meses por año para mi jubilación. Y otro es que no ha habido conciencia por parte de las administradoras de los fondos de pensión de explicar a las personas que en los primeros 15 años de vida laboral uno ahorra el 40% de lo que va a ser su previsión. Por lo tanto, es muy importante que yo en los primeros años, porque el fondo se va multiplicando. Y esto es el mejor sistema que existe en el mundo y que requiere correcciones, lo tenemos nosotros. Porque utiliza el ahorro personal de las personas en un 10%, que hay que aumentarlo, y ahora hay una reforma para aumentarlo al 14%, pero también señala que el Estado va a otorgar una pensión solidaria a las personas que no han tenido la capacidad de ahorro permanente en el tiempo. Y esto generalmente cuando se habla del modelo chileno en España, en el debate se oculta esta última parte. Es como si el Estado no se ocupara de nada, absolutamente. No, nosotros desde que se creó el sistema, y eso se fue perfeccionando, eso sí, y hay que reconocerlo a distintos gobiernos, que hay un pilar solidario. El pilar solidario debería ser con cargo a los impuestos generales, que en Chile son bastante altos, y bien administrados, uno puede mantener a una parte importante de la población que no ahorró lo suficiente, pero no puede ir con cargo a un nuevo impuesto al bolsillo de los trabajadores chilenos, y menos que ese ahorro que realizan los trabajadores chilenos quede entregado, como se ha señalado ahora, a un ente público que
termina siendo dirigido muchas veces por los políticos. Esta es la novedad política, ¿no es así? Esta es la novedad política ahora. La introducción de ese ente público nuevo para administrar la cuestión. Ahora se está llegando a un acuerdo para que ese ente público nuevo no sea administrado en ningún caso por entes políticos, pero se quiere marginar a las denominadas AFPs, que son las instituciones que realizan toda la gestión de la mantención de los fondos previsionales, que lo único que uno podría reconocerles que han hecho bien es multiplicar los fondos que uno ahorra. Por cada peso que uno ahorra con estas instituciones, obtiene 3 al momento de jubilar, porque no son bancos. Entonces, ni uno de los procesos de recuperación de dinero, cuando yo entrego un crédito, se va al banco, sino que todo queda en los fondos de pensión de la persona. Hablaba usted antes de impuestos. ¿Qué presión fiscal tienen o qué esfuerzo fiscal por ciudadano? Nosotros vamos a llegar ahora al 27%. ¿Solo? Y eso ya es muy alto. ¡Qué barbaridad! Nosotros, en los momentos que más hemos crecido... ¿Es la mitad que en España eso? Bueno, por eso Chile progresó tanto, sí, y se convirtió en una novedad a nivel de Latinoamérica, porque cuando se bajaron los impuestos al IVA, por ejemplo, o sea, eso es el impuesto a la renta, el 27%. Junto con eso está el impuesto del IVA, el impuesto de la herencia, el impuesto las sociedades. Todo es 27. Y el impuesto personal es escalonado. Nosotros lo que planteamos es bajarlo todo al 20. Sociedades y personas. Ya. Porque si no, se empiezan a ocupar figuras jurídicas y la persona empieza a constituir sociedades y la persona que tiene más recursos, tiene más posibilidad de contratar abogados, al final puede tener una carga tributaria menor. Por lo tanto, es mejor igualar, tener una sola tasa para todo el mundo y en el caso del impuesto al valor agregado, que es el IVA, creemos que si tenemos el 19%, si lo bajáramos al 15%, habría una competencia en mayor igualdad de condiciones con el comercio ilegal. Porque el comerciante establecido paga la contribución de la propiedad, el impuesto a la propiedad, paga las imposiciones a sus empleados, paga los impuestos generales y el que está en un carrito al frente de él no paga nada. Por lo tanto, se produce una desigualdad en la competencia que impide que esas personas que están en la calle se formalicen, que a nosotros lo que más nos interesa es que la gente se formalice y que tenga facilidad para emprender. Eso demuestra que los manteros en Chile tienen carrito. No, también hay manteros en la tela, hay carritos o sea, hay la aristocracia mantera con carrito y después lo que está en carro. Pero el ideal de eso es que son emprendedores que si estuvieran formalizados, estarían dentro del sistema económico, ellos tendrían una ventaja hacia el futuro y el Estado también tendría una ventaja. Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, acaba de salir uno de los principales asuntos de la agenda política de la progresía, que es la identidad de género. Pero hay otro que es la memoria histórica, que no solo la tenemos en España, sino que también aparecen en Argentina y en Chile, pues no solo sobre las juntas militares, sino sobre toda la historia de sus países en el siglo XX. Pero usted se ha opuesto a la memoria histórica y me parece que en concreto ha tenido una polémica con un llamado Museo de la Memoria Histórica, que se abrió hace unos años en Chile y que sitúa toda la crisis política el día del golpe de las Fuerzas Armadas y no habla nada de la situación de tensión que empieza con la elección de Allende, incluso unos años antes. Así es, el Museo de la Memoria debe ser el museo mejor instalado en Chile, con mayor cantidad de recursos, a diferencia de los museos históricos, de ciencias naturales, que no tienen los mismos recursos. Y lo que yo he planteado, incluso después de visitar el Museo de la Memoria, porque en muchos programas me decían, pero usted está hablando sin conocer. Entonces fui, conocí y después seguí hablando. Porque hay un problema de contexto sobre la realidad del museo, que el proceso previo al golpe fue de mucha violencia de la izquierda en contra de las personas y la institucionalidad. El presidente Allende, que fue electo democráticamente con solo 1/3 de los votos de la población chilena, se instala en el Congreso, firma un pacto de garantías con la democracia cristiana. La democracia cristiana cree en este pacto de buenas intenciones de un presidente marxista. Él retrocede en eso. El Congreso declara ilegal el gobierno de Salvador Allende. La Corte Suprema dice que se ha puesto fuera del marco legal el gobierno de Allende. Por lo tanto, el gobierno de Allende lo derroca al pueblo. No lo derrocan los militares. Los militares responden a un llamado de la ciudadanía que estaba siendo oprimida. Y hoy día
podemos mostrar un ejemplo claro y concreto de lo que ocurría en Chile con lo que sucede en Venezuela. De Venezuela iba a preguntarle enseguida, sí, pero agotemos el tema de la memoria, efectivamente. Y en el tema de la memoria también se tergiversa la verdad, porque en Chile se han dictado más de 3 o 4 leyes de reparación de la violación de los derechos humanos, leyes que yo voté a favor en el Congreso de la República, porque claramente si hay violación de los derechos humanos, tú tienes que reponerle a la familia lo que perdió, que en Chile murieron cerca de 3.000 personas, incluidos agentes de gobierno, o sea, militares y policías, más la gente de izquierda en estos enfrentamientos que habían y violación de los derechos humanos. En Chile hay más de 120 personas cumpliendo condena por delitos de derechos humanos. Lo que yo discuto es que el Estado de Derecho no se aplica por igual a las personas, porque a los militares se le aplica el efecto retroactivo de la ley, cosa que en el derecho penal internacional no es aceptable, y se le aplican tratados internacionales también retrospectivamente. Y por último, no se valora a la persona humana cuando, por ejemplo, uno de estos condenados tiene Alzheimer, ellos quieren que muera en la cárcel. Y yo uso los dichos del juez Garzón, no muy querido por mí, ¿no es cierto?, que es un juez de izquierda, y que llega a Chile y dice, nadie merece morir en la cárcel. Y de nuevo uno enfrenta a la izquierda en el doble discurso, en el doble estándar. No merece morir en la cárcel cuando es de izquierda, pero sí merece morir en la cárcel cuando tiene un pensamiento ideológico distinto al de él. Nosotros lo que hemos planteado es que hay que mirar al futuro. El golpe de Estado fue hace 46 años y la izquierda no quiere dejar el tema atrás porque le reporta dividendos políticos y dividendos económicos. Y eso es una verdad que yo he planteado en Chile y eso genera tensión en el ambiente, porque yo me he acostumbrado a decir las cosas por su nombre. He sido políticamente incorrecto, hablo desde el sentido común y le digo a las personas, usted no se va a equivocar cuando me oiga hablar a mí, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo. José María Francas. Sí, no, es que cuando, un poco con lo que decía Javier, cuando has hablado de la situación actual de Chile, me estaba pareciendo España todo el rato, pero con lo cual he dudado si era una broma, ¿no? Pero con una diferencia que me parece que es importante, porque tú decías que ahí el problema que tiene el Ejecutivo es que el Parlamento no es de la misma cuerda, con lo cual no conseguiría los apoyos para hacer, y entonces en vez de no hacer, se adapta a lo que el Parlamento quiere. En España no ocurre así. En España el gobierno es centro-derecha, por no decir derecha, el Parlamento es derecha, hace políticas de izquierdas y se queda tan anchos. Porque aquí no se mira si el Parlamento te apoya o no, sino el complejo de que el votante te seguirá o no. Entonces se supone que el votante tuyo ya está comprado, al nacer le pones un sello, y lo que hay que ir es al votante del otro. Entonces, si tú haces las políticas del otro, igual te llevas a algún votante de los otros, porque los tuyos ya están. Claro, ¿qué ocurre? Que los tuyos se harten y los otros no vienen nunca, pero eso viene después. Entonces, si en Chile el Parlamento siguiera fuera de centro-derecha, ¿no se hubieran hecho esas políticas o os hubiera ocurrido igual? No se hubieran hecho esas políticas porque nosotros, en general, como sector de derecha, siempre votamos en contra de las alzas de impuestos, votamos en contra de las reformas educacionales, pero la izquierda tenía mayoría, incluso para modificar el sistema de pensiones. Entonces, nosotros le decimos al presidente actual, ¿por qué si Michelle Bachelet, teniendo los votos, no modificó el sistema de pensiones, usted lo quiere modificar en esta línea? Porque claramente es un error y el drama que tiene es que no resiste la presión política, no resiste la encuestitis. Y que es una manera de capturar también a los gobiernos que todos los días lunes miran qué dice la opinión pública encuestada por una agencia de encuestas que al final fija el debate político e impide que estos gobiernos con poco carácter impongan lo que la ciudadanía quiere. Porque los ciudadanos hoy día han ido despertando. Y nosotros lo que le decimos al ciudadano común y corriente es que él tiene la misma obligación que puedo tener yo como dirigente político de levantar la voz y defender lo que el sentido común, la naturaleza humana le dice. Nosotros, por ejemplo, nacemos en una comunidad que es la familia. ¿Por qué le vamos a entregar esa comunidad al Estado? ¿Por qué el Estado va a educar mejor a mis hijos que yo? ¿Por qué el Estado va a decirle qué tienen que aprender mis hijos más allá de lo que yo tengo incluso como costumbres familiares? El Estado empieza a tomar espacios que no le corresponden y la ciudadanía se está dando cuenta. El mundo cristiano evangélico, por ejemplo, en Chile, que es cerca de un 20%, que originalmente no votaba porque decía que Dios pone y saca reyes, o tenía una sintonía con el mundo socialista, hoy día dice, yo hoy día voto por valores, no por colores.
Y ha habido un cambio sustancial en América Latina de las personas que sienten que han votado por gobiernos que terminan traicionando la confianza del elector. Y por eso nosotros decimos que podemos llegar a ser presidente de la República. ¿Puede haber, puede haber como un caso Bolsonaro en Chile? Puede haber perfectamente. En Chile nadie decía que Bolsonaro podía ganar. Bolsonaro ganó en parte por el tema de la violencia que existe en Brasil. Cuando asesinan a 65.000 personas por año, violentamente, la gente dice, yo me cansé, yo quiero seguridad, que es lo primero que uno busca para uno y para su familia. Lo segundo, la corrupción desatada. El expresidente Lula preso por corrupción. No pudieron reinstalar a Dilma, ni siquiera en el Senado, porque ella fue presidenta y dijo, a mí me sacaron por un acuerdo político. La gente no la devolvió al Senado en la elección donde ella se presentó. Y tercero, porque atentaron contra normas básicas que establecen la defensa de la familia, la defensa de la educación de los niños y la defensa de la vida. Porque aquí algo se mencionaba, ¿no es cierto?, que al inicio del programa, que Estados Unidos viene de vuelta. Porque es de sentido común decir que un ser humano existe desde la concepción. ¿Cuál es la diferencia desde la concepción hasta que nace la persona para decir aquí es persona y aquí no es persona? ¿Y qué es lo que era antes? Una persona no nace de una no persona. De nuevo, es bastante sencillo y directo el discurso que nosotros planteamos. Enrique Calvet y luego Pedro, con brevedad, por favor. Pues con mucha brevedad, bueno, vamos, yo tengo que decir que honradamente que creo que estamos en bastantes antípodas ideológicamente usted y yo, con todo respeto, pero eso no lo voy, entonces me voy a centrar en un tema. Yo tenía 23 años cuando el golpe de Pinochet y sin duda alguna, y estaba en la universidad, marcó mi juventud. No, estaba aquí en España. Chile? No. ¿Cuántos kilómetros hay entre Chile y España? Debe ser la mitad del Ecuador. ¿Y existían unos redes sociales? ¿Existían redes sociales o le llegaba la información por telégrafo? Me llegó, yo recuerdo, leí una cosa que se llamaba Cuadernos para el Diálogo, que los más antiguos de aquí sabrán. Sí. Pero no era sobre Pinochet, que en efecto ya es la historia y las similitudes con España. Yo lo que espero que usted no haya venido a España, donde siempre será bien recibido, por cierto, para aprender del sistema educativo español. Porque lo que sí me ha interesado mucho de lo que usted ha dicho es que uno de los graves problemas que ahora se enfrenta Chile es la pérdida de la calidad e incluso de la independencia educativa. Y eso no solo pasa en Chile, por supuesto que pasa en España lamentablemente, bueno, es algo terrible, terrible. Pero incluso en países donde yo me eduqué, como Francia y tal, se ve también ese deterioro. Y el problema es que yo creo que lo que tiene común de Chile con España y con otras democracias occidentales es el problema de las ideas, el problema de la batalla cultural. Y claro, una manera de perderla es deteriorar la educación. No sé si usted está de acuerdo con eso. Es decir, cuando uno dice, bueno, el pueblo vota una cosa, etcétera, hay una cierta, evidente, ¿cómo diría yo?, tendencia a lo políticamente correcto, que se lleva por delante algunas cosas que merecería la pena conservar. No todo, por ejemplo, a mí no me parece mal estar cambiando de sexo y tener esa libertad y esas cosas. Hombre, se podría hacer una vez a la semana si no fuera tan caro, ¿no? Porque así gozan los dólares. En Chile es gratuito. Es gratuito. No, quiero decir, bueno, y otras cosas que usted dice, por ejemplo, mi visión de los impuestos no es así, yo sí creo. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que pagar una buena escuela pública. Claro, pero una buena escuela pública. No una escuela pública intoxicadora. Yo comparto lo mismo. Lo que pasa es que si nosotros vamos haciendo crecer el Estado, al final nuestros impuestos mantienen una burocracia que no es necesaria. Hoy día nosotros tenemos que modernizar el Estado. Muchos de los trámites que se hacen en la empresa privada se podrían hacer en el mundo público y no se hacen porque al burócrata muchas veces le interesa más papeles, porque mientras más papeles, más posibilidades de manejar el momento en que entra uno. Pero en educación usted tiene toda la razón. Nosotros lamentablemente... Si quiere usted evitar la burocracia, ni se le ocurra crear un Estado de las autonomías. No, nosotros somos una sola nación. Exacto. No va a tener usted un problema de burocracia, va a tener el tsunami. En Chile hay una corriente que fue determinada por el Foro Sao Paulo,
que plantea ciertas autonomías y nos retrotrae al año 1500 de la colonia, donde ahora dicen que las etnias tienen derecho a recuperar el territorio, pasando a llevar todo el Estado de Derecho que existía, que es promovido por unos pocos y que todavía no es acogido por la mayoría. En educación usted tiene toda la razón. Sí, en Chile, lamentablemente, seguimos casi al pie de la letra el sistema que se impuso en España, y ha sido en Chile un gran fracaso para las políticas, y en Chile, para la defensa de la libertad de enseñanza. Y a mí me tocó ser parlamentario durante 16 años en distintos sectores de la ciudad, y participé de los 16, unos 14 años en la Comisión de Educación, y fui viendo paso a paso cómo se iba deteriorando el sistema, con la complicidad muchas veces, o no, la ingenuidad de los sectores de centro derecha, que decían, no puede ser tan mal pensado de creer que van a destruir la libertad de enseñanza. Después de 16 años, parece que yo no era tan mal pensado. Pedro. Bueno, en Chile tenían desde el año 90, me parece, un sistema de votación de inscripción voluntaria en el censo. O sea, no era automática. Lo cambiaron en 2012 más o menos para una inscripción automática y de voto voluntario. Desde ese momento, en las dos elecciones presidenciales que ha habido, la abstención ha sido más del 50%. ¿Usted a qué atribuye esta especie de desapego? Bueno, especie no, yo creo que es un desapego clarísimo en un país en el que además nos decían que claro, que salía de un régimen militar y que estaban ansiosos por tener democracia, y vemos que 20 y tantos años después la mitad de la población no vota. Porque la gente se ha cansado del discurso políticamente correcto, se ha cansado de los abusos que no solamente lo cometen el Estado, el mundo privado, sino también los políticos. Y la gente ya no se siente representada. La gente quiere hoy día más participación. Es más transversal. Antiguamente el político llegaba a una reunión, a un meeting, hablaba muy bien, entusiasmaba a la gente se iba llena de energía, pero hoy día las redes sociales muestran la verdad. En Chile hay más celulares que personas. Tenemos una cobertura en redes sociales impresionante, y las incoherencias, las inconsecuencias hacen que la gente tome distancia. Yo voté a favor el voto voluntario, siendo que la derecha tradicionalmente decía mejor el voto obligatorio. Y hoy día muchos que dicen volvamos al voto obligatorio, yo les digo no, porque si volvemos al voto obligatorio va a ser coercitivamente, y el Estado, que se convierte en gobiernos de izquierda, en estados asistencialistas, logra una especie de esclavitud de las personas, una esclavitud moderna, porque yo te doy el subsidio de esto, yo te doy ayuda en esto otro, por lo tanto si tú no votas por mí, yo te voy a quitar todo esto. ¿Qué tenemos que lograr hoy día? Es que el voto sea por convicción. Y en eso hemos estado nosotros estos 2 años recorriendo Chile entero, mostrando a la ciudadanía qué cosas en el mundo han sido exitosas y cuáles no. Las redes sociales, que son un peligro porque absorben a la persona, también son una herramienta muy útil para mostrar la realidad y mostrar que los países que suben los impuestos bajan en el crecimiento, y mostrar que los países que tienen un Estado muy grande generan más desigualdad. Y eso no son números chilenos, son números de la OCDE. Les recuerdo que estamos con José Antonio Cast, presidente del Partido Republicano de Chile, y que todo lo que estamos hablando no es de España, no, es de Chile. Pero es que en fin, se parecen tantas las situaciones. Una última pregunta, que es una 22:38, y don José Antonio tendrá que cenar, pero es inevitable, que es la cuestión venezolana. Porque usted, además, respecto a Venezuela, ha apostado abiertamente por una acción internacional conjunta para derribar al régimen de Maduro. En eso, en realidad, hay muchísima gente de acuerdo. En lo que hay más disensiones es, digamos, en el grado de esa intervención, porque desde la intervención económica hasta la intervención militar hay un abanico amplísimo. Sí, y yo creo que... Sí. ¿Una intervención de la OEA solo? Es parte del abanico también. Iba a ir en el abanico progresivo. Claro. Porque aquí los organismos internacionales no han estado a la altura de la violación de los derechos humanos reiterada que ha existido en Venezuela. Desde luego. ¿Yo qué esperaría de la OEA? Que expulse al embajador de Venezuela. ¿Qué esperaría de la ONU? Que nunca más reciban al narcodictador de Maduro en el edificio en Estados Unidos de la ONU. Cosas que países no han estado a la altura de hacer. Yo habría esperado que todos los partidos españoles denunciaran el tema de los abusos de derechos humanos en Venezuela. ¿Y por qué algunos partidos políticos no lo hacen? Porque están comprometidos con recursos que vienen desde
el gobierno narcoterrorista de Maduro y influencia las políticas de otros países. En Chile, para no mencionar casos que pueden haber sido conocidos en España, Chávez envió cerca de 13 millones de dólares a la Universidad del Partido Comunista, la Universidad Arcis, que a mí me tocó enfrentar al Partido Comunista, terminé incluso con protección policial por las amenazas que recibí de algunas personas que no podría decir que son de un partido, pero porque habían recibido recursos extranjeros y le habían dado un grado de honoris causa a Chávez en su momento. 13 millones de dólares, que está prohibido en Chile recibir aportes extranjeros para generar políticas públicas en Chile. Esos recursos de Venezuela llegaron a Chile y lo más probable es que hayan llegado a otros países. Y ahí hay que ver qué políticos no levantaron la voz en contra de Maduro. Y ahí hay que preguntarse, ¿por qué no levantaron la voz? ¿Porque era un paraíso terrenal que había que defender? ¿O porque habían sido comprados en su libertad por los petrodólares venezolanos? O por el paraíso o por la serpiente, una de Esa dos. misma pregunta se puede hacer a la oposición de la propia Venezuela en Venezuela. ¿Por qué la Asamblea Nacional de Venezuela no pide una intervención? Pues porque mucha parte también ha recibido porque usted tiene petrodólares. razón. Y claramente hay muchas personas que son de la oposición a Maduro que no han tenido la fuerza y la voluntad de ir directamente a solicitar estas intervenciones, que van desde la diplomática hasta en algún momento, a lo mejor una intervención acordada por un organismo internacional que vaya a rescatar la vida y la seguridad de las personas en Venezuela. Porque ahí están capturados por la violencia del Estado y por los grupos paramilitares que circulan libremente por toda Venezuela. Don José Antonio Cast, ¿queda sitio en Chile para ir allí? ¿Perdón? ¿Queda sitio en Chile para ir a vivir allí? Pero de todas maneras será muy Valparaíso. bienvenido. Bueno, pues por... Al país o puerto principal. Exactamente. Don José Antonio Cast, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas en gracias. El Gato al Agua.